Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de esta asignatura Emprendimiento, asignatura que hace parte del programa de Administración Logística y que de acuerdo a lo que teníamos nosotros presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos el día de hoy desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo 1, proceso creativo. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. La semana anterior nosotros desarrollamos otro encuentro sincrónico, ese correspondió a ser el número 1 y era la bienvenida a la asignatura. Ese encuentro sincrónico aún está disponible en la plataforma Big Blue Button. Recordemos que esta plataforma guarda los videos de los encuentros sincrónicos que se desarrollan o las conferencias que se desarrollan durante los siguientes 14 días a partir del momento en que se desarrolla precisamente la conferencia. Luego de esos 14 días automáticamente la plataforma lo elimina. Pero como lo indiqué en el encuentro sincrónico de bienvenida, yo siempre realizo una grabación de respaldo, grabación que luego yo voy a cargar allí en ese apartado o en ese módulo de sesiones sincrónicas, la cual ustedes van a poder consultar desde hoy hasta que finalice la asignatura. En cualquier momento que ustedes deseen consultar las temáticas que se trabajaron o que se desarrollaron dentro del encuentro sincrónico, lo van a poder consultar allí en ese espacio. Bien. El objetivo de esta sesión sincrónica es hablar sobre el concepto de plan de negocio y sobre los diferentes elementos que comprenden precisamente ese plan de negocio. La agenda para el día de hoy es, en primer lugar, hacer una breve presentación del módulo. Ahí dice módulo 1, pero en realidad, dice módulo 2, pero en realidad es el módulo número 1 del aula emprendimiento. Vamos a hablar de qué se trata el plan de negocio, cuál es la estructura de un plan de negocio, cuáles son los marcos que se tienen en cuenta a la hora de desarrollar un plan de negocio, entre los cuales está el marco de presentación, el marco de mercados, el marco de operaciones, el marco de organización y el marco de finanzas. Entonces, como punto de partida tenemos la presentación de nuestro módulo número 1. Recordemos que este módulo número 1 se denomina proceso creativo y dentro de los objetivos que tiene está como primera medida que ustedes puedan identificar los principales habilidades creativas que cada uno tiene para desempeñarse con éxito en su vida personal y profesional, y también que puedan desarrollar nuevas formas de pensamiento aplicando técnicas que estimulen el pensamiento lateral enfocado al desarrollo emprendedor. Bien. Este módulo tiene dos actividades por desarrollar, como ustedes ya lo conocen. Ya saben muy bien que la actividad número 1 venció el pasado día lunes 12 de abril a las 8 de la mañana. En ese momento pues cerró esa actividad número 1 y quiero validar en este momento si ya yo realicé la calificación de esa actividad. Realmente no lo tengo claro en este momento, realmente no recuerdo si ya he realizado la calificación de esta actividad. Creería que sí, si no estoy mal yo. Sí, efectivamente la actividad número 1 ustedes ya pueden conocer su nota y su respectiva retroalimentación de la actividad, siendo este el primer 25% de la asignatura. Para aquellos que les fue muy bien en esa primera entrega, pues es una motivación que les vaya muy bien en la segunda actividad, en el quiz conceptos, innovación, creatividad y emprendimiento, que es la segunda actividad del módulo, porque de ser así ya tendrán un primer 50 de la asignatura con un gran avance y pues les permitirá que el desarrollo de ese otro 50% de la asignatura les permita de pronto estar un poco más tranquilos. Esa segunda actividad ya está habilitada en realidad desde las 8 de la mañana del pasado lunes y va a permanecer habilitada hasta las 8 de la mañana de no de este lunes, sino del siguiente lunes, el lunes 26 de abril, también de igual forma a las 8 de la mañana, como es costumbre que cierren nuestras actividades.
Esta actividad número 2, como pues creo que ya lo mencioné, tiene también un 25% de peso sobre la nota final del curso. Entonces ya tendremos ese próximo lunes 26 el cierre del 50% de la asignatura. Ya pues podremos tener un conocimiento sobre las temáticas que se han trabajado y sobre ese primer 50% de la nota que ustedes han alcanzado. Bien, la temática que nos reúne el día de hoy es el concepto de plan de negocio. Un plan de negocio sirve para concretar un pensamiento o idea a la realidad mediante la escrituración de diversos módulos sobre temas como mercados, operación, organización, finanzas, plan operativo, impacto, entre otros. Es decir, es un documento que nos permite aterrizar una idea de negocio, nos permite de cierta manera tocar todas las temáticas que están asociadas a esa idea de negocio para aterrizar un poco la viabilidad que tiene esa idea. Nosotros podemos tener una idea de emprendimiento que hemos identificado con gran potencial, pero es sumamente importante que nosotros evaluemos diferentes factores como los que se mencionan allí, como el mercado, las operaciones, las finanzas, el impacto, para validar precisamente qué tan viable es que yo desarrolle esa idea de negocio. Es posible que yo esté tratando de desarrollar una idea de negocio que solamente puede llegar a generar un impacto significativo para mí, como que tiene un atractivo únicamente para mí, pero que de cierta manera para potenciales consumidores, para otro tipo de individuos, no represente de esa misma manera un impacto significativo. En este momento saludo a Juan Carlos, creo que se acabó de sumar al encuentro sincrónico. Bienvenido. Generalmente los planes de negocio se desarrollan con el objetivo de, por decirlo de alguna manera, de vender el emprendimiento. Y es que nosotros debemos tener en cuenta que uno de los limitantes a la hora de desarrollar los emprendimientos, de desarrollar ideas de negocio, de desarrollar proyectos, es siempre el aspecto financiero. Si todo mundo contase con un bolsillo lleno de recursos, pues nosotros cualquier idea de emprendimiento que se nos ocurriese la desarrollaríamos, ¿no? Y dentro del mercado podríamos encontrar 1000 ofertas de productos para cada uno de los productos que se nos ocurra. 1000 productos, o bueno, 1000 marcas de champú, 1000 marcas de ropa, 1000 marcas de tenis, 1000 marcas de absolutamente todo, porque cada persona que se le ocurriese sencillamente cómo desarrollar un producto con cierto tipo de características o que pudiese desarrollar un producto con adicional a eso con otro tipo de aspectos como formas de producirlo o funcionalidades, pues lo realizaría al contar con el recurso financiero. Pero entonces ese recurso financiero resulta ser un limitante para el desarrollo del emprendimiento, sencillamente porque no todo el mundo tiene ese músculo financiero para poner en marcha el proyecto y porque se busca precisamente con el desarrollo de ese emprendimiento una retribución, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos una empresa o cuando desarrollamos una organización buscamos puntualmente generar alguna retribución, una utilidad, unas ganancias. Entonces, los planes de negocio sirven para precisamente vender esas ideas de negocio, para que ante organizaciones, ante entes financieros, bancos, fiduciarias, por ejemplo, también se venda el emprendimiento y estas entidades se inciten por financiar el emprendimiento que se busca desarrollar. Generalmente esos son presentados, o los planes de negocio en muchos casos son presentados a analistas financieros, ¿no? Que validan efectivamente el potencial ganancia, la potencial retribución que tiene esa inversión y deciden si invertir o no en un proyecto de emprendimiento particular. Este documento entonces presenta una información útil para sustentar la idea de negocio, nos permite demostrar el potencial que tiene esa idea de emprendimiento teniendo en cuenta pues los estudios que se han hecho sobre el mercado, sobre el producto que se va a desarrollar y sobre la gestión operativa para poder permitir que precisamente se generen esas ganancias o se generen esas utilidades. Para esto nosotros vamos a observar que tienen precisamente esos planes de negocio, qué información deben precisamente pues mostrarle a los consumidores para que ellos se sientan realmente
llamados a comprar ese producto, pero más importante aún, qué información debe mostrar este plan de negocio para que precisamente esas entidades financieras se inciten por invertir en el negocio o invertir en el emprendimiento y que el mismo se pueda ejecutar. Bien. Entonces, ¿cuál es la estructura normal que tiene un plan de negocio? Un plan de negocio puede contar con elementos obviamente mucho más variados, pero podríamos resumir en gran medida 5 apartados principales. El primero, un marco de presentación, el cual contiene una información inicial del plan de negocio. De cierta manera nosotros podríamos decir que es como un prólogo de un libro. Es decir, allí vamos a encontrar un breve resumen, una introducción hacia lo que se va a venir desarrollando más adelante. Y es que, por ejemplo, cuando un escritor escribe precisamente el libro y el prólogo, pues trata de hacer atractivo el prólogo, porque sencillamente si ustedes inician a leer el prólogo y esto es algo que no es llamativo, algo que pues no genera mucha atención, pues podrá existir la ocasión en la cual ustedes digan, no, prefiero leer otro libro, o no lo llevo, no lo compro. Cuando tienen la oportunidad obviamente de leer esos apartados en las bibliotecas para adquirirlos. Entonces, ese primer apartado, este marco de presentación, sirve como un abrebocas de la información que más adelante se van a ir desarrollando en los demás marcos. Sirve como una breve presentación de la información que más adelante pues vamos a aterrizar, de la información que nosotros vamos a ofrecer sobre las características puntuales que tiene y que va a desarrollar el emprendimiento. Pero desde ese primer punto de partida, desde ese marco de presentación, se debe mostrar el potencial que tiene el emprendimiento y lo atractivo que puede llegar a ser ese emprendimiento si el agente inversor decide invertir o no en ese emprendimiento. En segundo apartado vamos a encontrar el marco de mercados, y el marco de mercados nos orienta a demostrar que existe realmente un número determinado de consumidores que está interesado en adquirir ese producto que nosotros vamos a desarrollar con el emprendimiento. Es decir, acá nosotros vamos a demostrar que efectivamente hay un número de consumidores que tiene la intención de adquirir un producto, que realmente hay un conjunto de consumidores que buscan ese producto con ciertas características, pero uno de los elementos también más importantes que nosotros vamos a lograr identificar acá es que efectivamente vamos a tener clientes que van a invertir en ese producto y que de cierta manera nuestro emprendimiento va a tener ingresos. Entonces, pues más adelante vamos a ver otros aspectos importantes en ese marco de mercados, porque también allí es muy importante conocer al consumidor y de cierta manera tratar de identificar claramente cuáles son las características puntuales que va a tener el producto. Nosotros inicialmente podemos tener una idea vaga, una primera idea sobre las características del producto, pero más adelante nosotros podemos pulir ese producto, bueno, no pulir el producto, sino pulir el objetivo que nosotros tenemos de ideas sobre ese producto o servicio, ¿no? Bueno, después de esto va el marco de operación. El marco de operación nos permite tener una idea sobre las actividades que se deben ejecutar para poder conseguir ese producto. Está bien, ya nosotros hemos identificado una necesidad, hemos identificado un mercado objetivo y ahora necesitamos saber realmente cuál es ese paso a paso, cuáles son esas actividades que yo necesito ejecutar para que precisamente yo le pueda entregar al consumidor final ese producto que estoy elaborando. Yo acá debo demostrar realmente conocimiento sobre lo que deseo o quiero hacer. Es decir, si yo quiero vender bicicletas, pues yo debo saber realmente cómo se elabora una bicicleta, cómo se construye, qué elementos tiene, qué materias primas se necesitan, cómo se elaboran cada uno de esos apartados y cómo construyo, cómo ensamblo precisamente una bicicleta. Debo mostrar totalmente conocimiento sobre el producto que deseo elaborar. El módulo de organización evalúa todos los aspectos administrativos, organizacionales y legales de el ejercicio de emprendimiento. Más adelante pues vamos a tratar de clarificar un poco más esta información, pero pues obviamente tratamos todos los aspectos relacionados con la estructura que va a tener esa unidad que va a desarrollar el emprendimiento y con la verificación de todos los aspectos legales en los cuales se puede llegar a ver comprometido esa organización o ese grupo que ejecuta el proyecto. Por último, el marco de finanzas. El marco de finanzas se presenta como uno de los elementos realmente determinantes
en el marco, en el plan de negocio, perdón. Si bien no es el único apartado importante, porque los demás apartados anteriormente mencionados son muy importantes y en cualquiera de ellos puede llegar a determinarse que un proyecto de emprendimiento es viable o no, el marco de finanzas tiene pues una relevancia significativa debido a lo que yo mencioné anteriormente, y es que ese aspecto financiero es un limitante para el desarrollo de los emprendimientos. Hay muchos emprendimientos que no se desarrollan precisamente porque no se cuenta con el aporte financiero para ejecutarlos, y cada uno de los proyectos de emprendimiento se desarrollan con un objetivo que es conseguir precisamente un aporte o bueno, conseguir unas ganancias financieras, ¿no? Entonces por eso tiene realmente una relevancia más significativa, porque este apartado va de cierta manera a determinar si ese emprendimiento que yo quiero desarrollar realmente puede llegar a generar ganancias o no. Entonces eh, es muy determinante a la hora de llegar a definir si es viable o no el emprendimiento desde la perspectiva financiera, pero los demás apartados anteriores son igualmente relevantes en cuanto a definir si un proyecto es viable o no, y más aún pues generan resultados que posteriormente van a alimentar ese marco de finanzas. Bien, ahora sí vamos a evaluar cuál es la característica de cada uno de estos apartados. Iniciamos por el primero, el marco de presentación. El marco de presentación, como lo dije hace un momento, contiene una breve introducción hacia lo que va a ser el plan de negocio. Algunos de los elementos que va a contener ese marco de presentación es los datos obviamente del emprendedor o el grupo de emprendedores que lo va a desarrollar, porque es una breve presentación de quién va a ejecutar el emprendimiento. Es una breve ilustración de quiénes presentaron esa idea de negocio y quiénes son los responsables de haber desarrollado toda esa información del plan de negocio. Vamos a encontrar un resumen ejecutivo que es precisamente esa introducción a lo que va a ser la idea de negocio. Desde este primer apartado, como se los dije en el ejemplo del libro, pues debe demostrarse el potencial, debe demostrarse lo atractivo que realmente es la idea de emprendimiento, para que precisamente pues capte la atención de quien está haciendo la evaluación del proyecto para validar su viabilidad o no. Luego vamos a plantear el objetivo general y los objetivos específicos, y es que esto lo podemos asimilar como cuando nosotros estamos realizando una investigación. Nosotros primero identificamos una necesidad, una problemática. Esa necesidad puntualmente para una idea de negocio podría ser un vacío dentro del mercado. Nosotros identificamos que dentro del mercado ya hay una necesidad que no está siendo satisfecha, hay unos consumidores que pues no están contentos con los productos o con los servicios que se les prestan, y a partir de allí puede que por ejemplo surja una idea de negocio. Yo me encuentro insatisfecho con un producto que adquiero porque pienso que podría tener otro tipo de características o prestar otro tipo de servicios o de funcionalidades, y a partir de allí me surge la idea que podría yo realizar ese producto con ese otro tipo de características. Ese sería entonces en primer lugar la problemática identificada, el vacío que existe dentro del mercado, y la respuesta que se plantea a esa problemática. Sencillamente ese es el objetivo central o el objetivo general que tiene mi emprendimiento. La respuesta que se le da a esa necesidad identificada es como tal el objetivo general, perdón. Los objetivos específicos serán ese conjunto de actividades macro que me van a permitir a mí conseguir el objetivo general. Es decir, el objetivo general es ese resultado a futuro que yo me trazo para el desarrollo de esos esfuerzos, de esas actividades, y los objetivos específicos van a ser ese paso a paso, ese conjunto de escalones que yo debo seguir para llegar allá a ese resultado final. Además de esto, debo presentar aquí en el marco de presentación la justificación, por qué es importante llevar a cabo ese plan de negocio, y los antecedentes. Este apartado es muy importante, y es que como se podría decir coloquialmente, nosotros no vamos a descubrir que el agua moja. Hoy en día realmente es muy complejo, aunque no imposible, pero es muy complejo que nosotros descubramos un nuevo producto o descubramos un nuevo servicio que ya con anterioridad no se haya desarrollado. Pero sí es muy posible que nosotros podamos identificar unas nuevas prestaciones para un producto, o podamos identificar un nicho de mercado que puntualmente no está siendo atendido. Eso sí es muy posible en cualquier tipo de mercado. Ahora bien,
Es posible que, por ejemplo, ya esa idea de negocio que yo tengo se haya tratado de desarrollar con anterioridad o se haya desarrollado en otro mercado, en otro país, en otra ciudad. Entonces van a existir antecedentes propios de ese emprendimiento que yo quiero desarrollar. Yo debo realizar una investigación minuciosa sobre esos antecedentes existentes. Por ejemplo, si ya dentro de mi mercado, si en mi ciudad se trató de desarrollar ese emprendimiento, ese mismo emprendimiento con las mismas características, debo investigar qué fue lo que sucedió, qué pasó. Si se consiguieron malos resultados, porque obviamente si existe ese vacío es porque no se consiguió resultados, ¿no? Debo tratar de investigar qué fue lo que sucedió, cuál fue la problemática que se le presentó a ese emprendedor o a esos emprendedores, por qué su producto no tuvo éxito. Y tratar desde este primer apartado de implementar los correctivos, implementar las acciones o por lo menos diseñar las estrategias para evitar que un problema así llegue a afectar mi idea de emprendimiento. Bien, también debo evaluar aquellos ejercicios de emprendimiento que sí han tenido éxito, tal vez no dentro de mi mercado, tal vez en otros países, pero de cierta manera tratar de aprender de esas actividades, aprender de el desarrollo de esos emprendimientos, obtener esas buenas prácticas y aplicar esas buenas prácticas a mi emprendimiento. Bien, con esto pues tendríamos una estructura general de lo que es el marco de presentación. Luego continuamos con el marco de mercados. Este también es un apartado muy importante en el plan de negocio, porque sencillamente acá nosotros vamos a demostrar que efectivamente existe un conjunto de consumidores que está interesado en el producto que yo me he ideado. Está bien, nosotros inicialmente identificamos un vacío dentro del mercado, una necesidad. Ahora bien, ya diseñé un producto que posiblemente responde a esa necesidad. Necesito evaluar que efectivamente hay consumidores potenciales. eh, Hay potenciales consumidores que desean o que buscan desarrollar o adquirir ese producto. Por ejemplo, uno de los elementos a identificar acá es tratar de conocer las características, conocer las cualidades, conocer los requerimientos que busque y que desea el consumidor. Más allá de conocer un número mínimo de compradores, pues trataré también de conocer las características de esos potenciales consumidores. Este ejercicio obviamente me permite a mí ya tener una idea mucho más clara de realmente quiénes van o están interesados en adquirir mi producto. Si yo, por ejemplo, me hiciese la idea de cuántas personas, eh, por ejemplo, voy a desarrollar un vehículo eléctrico y me planteo la idea, en Bogotá, ¿cuántas personas estarían interesadas en comprar un vehículo eléctrico? Bueno, tal vez muchas, ¿no? Porque teniendo en cuenta, por ejemplo, que no tiene restricción a la movilidad, es decir, no tiene pico y placa, entonces una gran cantidad de la población en Bogotá podría estar muy interesada en adquirir vehículos eléctricos. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta que un vehículo eléctrico puede estar con un costo alrededor entre los 130 a los 200 millones de pesos, pues ya evaluando ese factor realizamos una segmentación mucho mejor, ¿no? Ya no vamos a hablar de que es una gran población la interesada, sí es una gran población la interesada, pero realmente la que está en capacidad de adquirir esos productos, esos vehículos eléctricos es mucho menor. Y la que realmente esté interesada en desarrollarlo de esa pequeña población que tiene la capacidad, pues será una población mucho más reducida. Entonces acá nosotros logramos identificar un número real de potenciales consumidores y más allá de encontrar ese número real de potenciales consumidores vamos a poder identificar las características que tienen precisamente esos consumidores. Me preguntas, Juan Carlos, si esto va dentro de la actividad 3. No, van elementos más o menos relacionados. Va una idea, como se presenta una idea de, del plan de negocio, como se presenta, pero no vamos a desarrollar cada uno de los apartados. Esto requiere pues un ejercicio bastante largo y no contamos en estos 2 meses con el espacio, el tiempo para desarrollar esos apartados. Yo por mi parte sí imparto una asignatura de emprendimiento, pero es en la modalidad presencial, en donde nosotros desarrollamos precisamente un plan de negocio, pero nos
tarda el semestre completo. Realmente es tratar de desarrollarlo, como decirlo, en un corre-corre. Realmente nos toca evaluar cada uno de estos apartados de manera muy rápida para poder construir el plan de negocio, y nosotros no alcanzaríamos a desarrollarlo en tan poco tiempo. La actividad número 3 sí tiene la idea de presentación de una idea de negocio, pero tiene una plantilla particular que no abarca toda la información que se desarrolla en un plan de negocio. Bien. Bueno, dentro de la investigación de mercados, como lo mencionaba, se busca conocer mucho mejor al cliente, porque allí podremos identificar información que a futuro nos va a permitir construir y estructurar estrategias para hacer que ese consumidor conozca nuestro producto y esté interesado precisamente o busque adquirirlo. En muchas ocasiones se han desarrollado emprendimientos que realmente tienen un gran potencial, pero sencillamente no se han dado a conocer. Hay muchos productos que realmente podrían haber sido el boom dentro del mercado, pero nunca se han dado a conocer. Realmente quienes tienen la necesidad de esos productos, quienes podrían llegar a estar interesados en adquirirlos, pues no han llegado a conocer que ese producto existe, y simplemente el producto incluso está salido del mercado sin llegar a tener éxito. Es importante entonces tener esa información para que yo desarrolle esas estrategias de hacerme conocer por parte de mi cliente. Por ejemplo, podré diseñar las estrategias de mercadeo, de precio, de promoción, de publicidad, de comunicación, de servicio. Si yo identifico, por ejemplo, que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores viven en la parte suroccidental de la ciudad, ¿de qué me serviría a mí implementar un punto de venta en la parte nororiental, ¿no? Ya tendría yo claro dónde debo ubicar los puntos de venta o la mayor cantidad de puntos de venta en la ciudad. Si yo identifico también que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores utilizan únicamente redes sociales, internet para enterarse de noticias, para informarse, ¿de qué me serviría a mí establecer estrategias de publicidad por medio de radio y televisión? No tenían no tendría realmente ningún sentido, ¿no? Entonces, a partir del conocimiento que yo pueda realizar de estos potenciales consumidores, es que a futuro yo diseñaré las estrategias que me permitan acercarme a ese consumidor y que él mismo se entere de que estoy ofreciendo ese producto que él tanto estaba buscando y lo adquiera. En tercer lugar, encontramos el marco de operaciones. Este marco de operaciones, como lo dije hace un par de minutos antes, trata de describir en términos generales las actividades necesarias para poder desarrollar ese producto que se desea desarrollar. Vamos a encontrar, por ejemplo, la ficha técnica del producto. La ficha técnica contiene toda la información relacionada a la materia prima utilizada en el producto, las características que tiene ese producto, las funcionalidades, los beneficios que tiene precisamente ese producto. El estado de desarrollo busca que nosotros investiguemos cuáles han sido los avances que se han desarrollado respecto a ese elemento en particular, ese producto, para, como le dije hace un momento, no descubrir que el agua moja, sino sencillamente aplicar todo ese conocimiento que previamente se ha desarrollado en la elaboración de ese producto que nosotros deseamos ofrecer. Vamos a poder realizar una descripción completa del proceso, y es acá donde yo les mencioné con anterioridad que deberíamos demostrar completo conocimiento sobre lo que vamos a desarrollar. Si yo quiero vender bicicletas, pues tengo que tener un conocimiento más que pleno sobre cómo se construye, cómo se elabora una bicicleta. Esto es sumamente importante, porque pónganse ustedes en la posición del agente financiero. Son ustedes los encargados de administrar un dinero que puede que sea suyo, puede que no sea suyo. Bueno, de todas maneras ustedes se encargan de administrar ese dinero y les pasan a ustedes un plan de negocio donde, bueno, ven que sí hay una gran cantidad de potenciales consumidores que estarían interesados en adquirir bicicleta, pero cuando van al marco de operaciones se dan cuenta que la persona que quiere elaborar las bicicletas no tiene ni idea de cómo se construye una bicicleta. Pues sencillamente eso le quita total validez y total peso al plan de negocio. Acá se debe mostrar total conocimiento a ese conjunto de actividades, la materia prima, los elementos, los requerimientos, las herramientas, la maquinaria, la capacitación del capital humano necesaria para poder construir
esos productos finales. Podrá realizarse entonces un plan de producción donde se establece pues ese orden de actividades y la capacidad que posiblemente va a tener el emprendimiento para producir esos productos. Podamos hacernos una idea del plan de compras, es decir, si ya tengo idea sobre la cantidad de materia prima que requiero para elaborar cada bicicleta, y en el plan anterior, en el marco de mercado, se ha logrado identificar cuántos potenciales compradores me comprarían bicicletas al mes, pues puedo hacerme una idea de cuánta materia prima necesito. Y podría realizar una estimación de los costos generales. Podría entonces darme cuenta cuánto me cuesta elaborar cada una de esas bicicletas y en términos generales cuánto me cuesta a mí producir esa cantidad de bicicletas que yo quiero o que deseo producir en un periodo de tiempo determinado. Bien. Siguiente es el marco de organización. El marco de organización busca definir todos los elementos estructurales del equipo que va a desarrollar el emprendimiento. Es decir, en este caso podríamos denominarlos como el contratista encargado de ejecutar el proyecto de emprendimiento. En este caso nosotros debemos validar todos los aspectos asociados a esa estructura. ¿Qué elementos necesitamos? ¿Qué estructura organizacional se requiere para poder desarrollar ese emprendimiento? ¿Qué áreas de trabajo se requieren? ¿Qué recursos necesitan cada una de esas áreas de trabajo para que se pueda desarrollar el emprendimiento? Vamos a evaluar todos los aspectos legales del emprendimiento, porque es que nosotros cuando vamos a desarrollar una actividad productiva debemos tener en cuenta que estamos involucrándonos en una normatividad que aplica para el mercado en el cual nosotros querramos actuar, y existen algunos lineamientos que protegen en muchas ocasiones a los consumidores, y más que proteger a los consumidores hay algunos lineamientos que regulan esa actividad económica dentro del mercado. Entonces debe existir esa investigación legal que permita validar precisamente cómo se va a desarrollar ese ejercicio sin llegar a generar ningún tipo de efecto negativo para quien va a desarrollar el emprendimiento. Por ejemplo, algunos de los aspectos que podrían evaluarse acá es, por ejemplo, la forma de contratación que va a desarrollar el emprendimiento. ¿Sí? Si yo necesito algún personal que me construya las bicicletas, pues cómo voy a contratar ese personal. Y esto va a depender obviamente de la regulación laboral que exista en cada país. Contrato fijo, contrato por ejemplo como en nuestro país por prestación de servicios, contrato, bueno, dependiendo hora labor, como quiera o como se permita, dependiendo de cada uno de los mercados. Y otros aspectos que por ejemplo se pueden validar es precisamente la protección al consumidor. Es validar si por ejemplo existe alguna protección a los consumidores frente al uso de alguna materia prima. Por ejemplo, si yo quiero utilizar algún tipo de pintura en mis bicicletas, pero resulta que esa pintura está prohibida acá en el país por algún efecto negativo que genera al usuario, pues debo validar precisamente esos elementos para que mi emprendimiento no vaya a incurrir en ningún aspecto negativo que ponga en riesgo su desarrollo. Bien. Por último, encontramos el marco de finanzas. Como lo dije al inicio del desarrollo de esta sesión, el marco de finanzas sencillamente es un resumen de todos los aspectos financieros que se desarrollan dentro del emprendimiento. Los apartados anteriores, desde el marco de mercados, nos empieza a demostrar, nos empieza a presentar información realmente significativa, importante, para después tenerla en cuenta en este marco de finanzas. Por ejemplo, como primer elemento, el marco de mercados nos va a presentar una proyección de ventas. Esa proyección de ventas yo voy a poderla tener en cuenta como los potenciales ingresos. Eso los tengo allí, digamos que pendientes. Dentro del marco de operaciones nosotros podremos identificar el precio unitario del producto, que obviamente tener en cuenta cuánto me cuesta elaborar cada producto. Imaginémonos nuevamente la bicicleta. Podría hacerme una idea de cuánto me cuesta construir cada bicicleta. Tendremos una base. Del marco de organización me daré una idea de los gastos administrativos que tiene la empresa y podré entonces encontrar el costo unitario de cada producto, es decir, en términos generales, cuánto me cuesta producir cada bicicleta. A eso le voy a sumar obviamente un margen de ganancia
y podré encontrar entonces el precio unitario que va a tener mi producto, y a partir de eso podré realizar la construcción, por ejemplo, de flujos de caja proyectados, que es lo que ustedes en este momento están viendo en pantalla. Realizaré una proyección del emprendimiento en un periodo de tiempo específico, en este caso son 10 años, en los cuales tendré un detalle de ingresos, y es la proyección de ventas multiplicada obviamente por el precio unitario del producto, lo que me va a dar un detalle de ingresos. En el detalle de ingresos tendré precisamente pues los costos de producción de cada periodo, los gastos administrativos. Podré encontrar una utilidad bruta, dependiendo también de ese marco legal y administrativo. Podré conocer el pago de impuestos y las excepciones que puede llegar a tener el tipo de organización que yo implemente. Por eso también es muy importante evaluar eh, esos aspectos a la hora de realizar un ejercicio de emprendimiento, para finalmente encontrar una utilidad neta. Es importante lo que digo porque precisamente el día de hoy está haciendo un gran revuelo a nivel nacional la propuesta de la nueva reforma tributaria, ¿no? Que no se llama reforma tributaria, sino que pues se llama como ley de solidaridad, perdón, o con otro tipo de nombre, pero que pues en realidad de cierta manera es una reforma tributaria, porque lo que se está haciendo es un cambio a los estatutos tributarios que hay en el país. Entonces se podría llamar de otra forma, pero realmente es lo que es. Y uno de los temas interesantes que posiblemente pues yo espero que quienes vean este video también hayan evaluado en su contexto, porque esto es algo que nos afecta obviamente absolutamente a todos en nuestro país, es conocer esa noticia, ¿no? Se está buscando hoy en día con esta reforma tributaria tapar un hueco, un déficit fiscal de unos 26 billones de pesos, cuando precisamente esas excepciones, que fue las que les mencioné hace un momento, hay excepciones tan grandes en nuestro país que anualmente se dejan de percibir cerca de 90 billones de pesos. Es decir, eso alcanzaría eh, para tapar ese déficit fiscal, y aún más para ofrecerle un presupuesto aún mayor al país, y que pues pudiese invertirse en otro tipo de aspectos, en desarrollo del campo, en educación, en desarrollo vial, bueno, en diferentes proyectos que el país obviamente requiere. Pero pues son aspectos y lineamientos que establecen cada gobierno de turno. Hubo hace algunos años una propuesta desde uno de los partidos, incluso creó un partido de gobierno, que establecía que si todos tributásemos cerca del 8 al 12%, todos, pues no sería necesario tributar más, ¿no? Como niveles del 20, incluso más del 20, hay organizaciones o personas naturales que incluso llegan en momentos a tributar hasta el 30%, como es el ejemplo que ustedes ven en pantalla, que es realmente alto, ¿no? Pero bueno, estos son temas más bien de otro tipo de asignatura como economía colombiana, que también le imparto yo. Bien, dentro del plan de negocio hay algo importante que nosotros debemos demostrar, y es el valor presente neto de esa proyección que realizamos, ¿no? Y ese es un elemento que obviamente tienen muy en cuenta los analistas financieros, y tienen muy en cuenta las entidades que van a financiar o que se encargan de financiar este tipo de proyectos. Porque no es lo mismo decir hoy en día 10 millones de pesos que dentro de 10 años. Es decir, lo que ustedes pueden comprar hoy en día con 10 millones de pesos es muy distinto a lo que podían comprar hace 10 años con esa misma cantidad de dinero, ¿no? Hace 10 años pues se alcanzaba o se podía comprar un poco más de cosas que lo que hoy en día se alcanza a comprar. Esto obedece a diferentes variables macroeconómicas, dentro de las cuales está la inflación precisamente. Entonces, el valor presente neto nos permite traer al día de hoy ese dinero que nosotros en este momento hemos proyectado a 10 años, a 10 periodos. Y ese será el valor bajo el cual el agente financiero se encargue de determinar, de evaluar, o bueno, no tan propiamente el agente financiero, sino precisamente el marco de mercado se encarga de validar si el proyecto es viable o no desde la perspectiva financiera. Ya dependerá del interés que busquen alcanzar cada uno de esos inversores.
El ejemplo que ustedes ven en pantalla, el valor presente neto del proyecto es de 3.800.000, con una inversión de 100 millones, si no estoy mal. Entonces allí es donde entra pues la verificación de que, bueno, está bien, se recuperaron los 100 millones y después de 10 periodos, pueden ser por ejemplo 10 años, obtuvo una ganancia de 3 millones y será la decisión del agente inversor de tomar o no ese emprendimiento. Pero pues esto obviamente obedece la realidad del proyecto. Algo que es muy importante es no mentir en los planes de negocios, porque acá yo no debería maquillar o no debo cambiar los resultados acá para que se inflen esos resultados, porque sencillamente, como lo he dicho con anterioridad, esto que nosotros presentamos acá es un resumen de los apartados que con anterioridad de desarrollado, perdón, en los marcos anteriores, y todo va ligado. Como le dije hace un momento, la información de ingresos va ligada al marco de operaciones y al de mercados, de los egresos va ligada al marco de operaciones y al administrativo. Entonces, de cierta manera, toda es una información que va ligada y no puede llegar de cierta manera a modificarse, ¿no? Mis estimados estudiosos y mi estimado Juan Carlos, quiero darte el espacio por si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario. Vale, perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Bien, entonces con esto pues damos por finalizada nuestra sesión sincrónica del día de hoy. Le agradezco mucho a Juan Carlos por conectarse, por su participación. A los demás compañeros quienes posteriormente vean este video, les recuerdo que si tienen cualquier inquietud, cualquier duda en la cual yo les pueda colaborar, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas y yo voy a estar allí pendiente de responderles en la mayor brevedad posible que me lo permita la dinámica académica y laboral de la universidad. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Juan Carlos, les deseo una feliz tarde, un feliz resto de semana ya en este nuevo fin de semana en confinamiento, que cuiden mucho de cada uno de ustedes y también de sus familias. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.